doy gracias a Dios por tenernos aquí a todos. Todos y cada uno de nosotros, esta reunión es más que una reunión, es una cita espiritual con Dios. Amén. Somos afortunados porque yo siempre le he dado gracias a Dios que cuántas personas fuera de este núcleo están sin conocer la palabra de Dios, sin conocer que hay un Dios creador, un Dios poderoso, un Dios que, como decía mi hermano, puede sanar, un Dios que le podemos pedir cualquier cosa y si está conforme su voluntad, Él nos va a proveer. Amén. Entonces, yo estoy muy agradecido con Dios porque inclusive el hecho de estar aquí, no cualquiera tiene ese privilegio. Hay personas que escuchan el Evangelio, escuchan las buenas nuevas, pero no las entienden también. Esa es otra ventaja que tenemos, que podemos estar aquí y que por medio del Espíritu Santo se nos manifiesta el misterio del Evangelio. Amén. Bueno, pues antes que nada me gustaría iniciar con una oración para que sea Dios guiando, para que sea Dios ministrando también sus corazones. Amén. Amado Dios, te damos gracias, Señor, en esta tarde, Padre Santo, sobre todo porque nos has dado la oportunidad de estar aquí, Señor, ante tu presencia. Eres fiel, Señor, a tu palabra y por eso te agradecemos, Padre Santo, porque tú estás aquí en medio nuestro, Señor. Lo creemos con nuestro corazón, Señor, y somos afortunados y bendecidos por ello, Padre Santo. Te damos gracias, Señor, por este momento, por esta hora, Señor, porque podemos respirar, porque podemos ver, caminar, Señor. Padre Santo, porque no nos falta nada, Señor, tú eres nuestro sustento, y así como sustentas nuestro cuerpo, Señor, también sustentas nuestro espíritu, Padre Santo. En esta hora te pedimos, Padre Santo, de corazón, que prepares esa buena tierra, Señor, para que tu palabra, Señor, la semilla, pueda dar fruto al 100, al 60 o al 100 por uno, Señor. Te doy gracias, Padre Santo, porque eres bueno, Señor, porque dice tu palabra que tú nos amaste primero, Señor. Y por amor a tu nombre, Señor, es que tú tienes misericordia para con nosotros, Señor. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Y te pedimos, Señor, que seas tú preparando nuestros corazones, así como también seas tú guiando mis palabras, Señor. Que no me permitas decir nada, Señor, que no venga de ti. Señor, no me permitas decir nada que pueda confundir a tu pueblo, Señor, porque esta es tu palabra y es para tu pueblo, Señor. Te pido que seas tú tomando el control en este momento, Señor. Y te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Entonces, como les comentaba, somos muy, muy, muy afortunados por el hecho de estar aquí en la casa de Dios. Somos afortunados por conocer el misterio del Evangelio, porque inclusive, en el tiempo de Jesús, porque muchas veces podemos decir, qué afortunados aquellas personas que conocieron o que pudieron escuchar alguna prédica directamente de Jesús, pero aún ellos que escuchaban, y estamos hablando de Jesús, el Hijo de Dios, Dios hecho hombre, predicando, pero ellos no entendían. Decían sus discípulos también. ¿Y qué significa esto? ¿Por qué dices esto? O sea, cuando hablaba con parábolas, a veces ni los mismos discípulos le entendían. Dios les tenía que explicar en la intimidad después, o sea, en un momento ya más personal, les explicaba. Y los demás no eran 5,000, 6,000 personas escuchando, pero no todos entendían el misterio de la palabra de Dios. Y de igual manera nosotros tenemos la Biblia, que es la palabra profética más segura, y Dios ha preparado maestros, pastores como el hermano William, que están para apoyarnos, para desmenuzar esa palabra que suena difícil para nosotros y explicarnos poco a poco, conforme a nuestro crecimiento espiritual y que podamos entender cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Amén. Bueno, para los niños que apuntan, el título de la prédica es Cúbrete con la armadura de Dios. Amén. Cúbrete con la armadura de Dios, y el versículo es Efesios 6, del 10 al 20. También para los que toman nota. Me gusta el libro de Efesios porque a pesar de que es pequeñito, son solo 6 capítulos, pero es muy completo. Nos habla desde el principio cómo Dios nos aceptó, conociendo nuestra situación pecaminosa, proporcionó nuestra salvación. ¿Sí? Entonces, todos sabemos como cristianos, o la mayoría de los que estamos aquí, que cuando por medio de la fe que nos fue dada por medio de la voluntad de Dios, todos reconocemos que Jesucristo es el Señor, que Él murió en la cruz
que Él murió para limpiar nuestros pecados. Y que también al tercer día resucitó y está a la diestra del Padre, preparando una morada, un lugar para nosotros, para ti, para mí, para todos. También que nos ha enviado al Espíritu Santo como consolador para guiarnos en su palabra cuando no entendemos, porque la palabra misma dice que nos pongamos en las manos del Espíritu Santo para que sea revelada la palabra de Dios. La tenemos, pero no es en mi entendimiento, es espiritual, por medio del Espíritu Santo. Amén. El misterio de su voluntad para nosotros. Y también sabemos, tenemos la certeza que Dios nos ha adoptado como sus hijos. Amén. Y que vamos a pasar una eternidad con Él, ¿cierto? O sea, de eso creo que no tenemos muchas dudas, ¿verdad? Estamos todos conscientes de eso. Y muchas de las veces esto podría ser un poquito confuso para algunas personas. En algunas iglesias, al final de una prédica bonita o de una prédica que te toca el corazón y que a lo mejor te hace proceder al arrepentimiento, en algunas iglesias te dicen, levántate y vamos a hacer una oración de fe. ¿Quién no ha conocido al Señor? ¿Quién no es nacido de nuevo? Y se levantan algunos y hacen una oración de fe en donde piden genuinamente perdón a Dios por sus pecados y aceptan al Señor Jesucristo como Señor y Salvador en sus vidas. Y el pastor o la persona que ministra dice, bienvenido hermano a la familia de Cristo, has nacido de nuevo. Y yo no digo que eso esté mal, eso está perfecto, está bien, porque esa es la forma que tenemos. Dice la palabra de Dios, un corazón contrito y humillado, Dios no rechaza. Pero si lo creemos que nada más es ese momento en el que nuestro corazón se arrepintió y se humilló, se doblegó ante Dios, podríamos estar equivocados. Porque yo no digo que no es así, sí es así, pero también eso es el inicio. Hay un caminar después de esto, ¿sí? ¿Por qué quiero decirles esto? Porque sí es así. Es decir, a mí me tocó saber de testimonios donde personas que están en su lecho de muerte aceptan al Señor, a Jesucristo como su Señor y Salvador, y reconocen que resucitó y que está vivo y que hay una esperanza de vida eterna para ellos. Y lo reconocen en su lecho de muerte y a lo mejor ya no tienen la oportunidad en esta vida de tener una vida nueva en Cristo Jesús. Pero eso no les quita su salvación, la sanidad que Dios les proporcionó en el aspecto espiritual. Estamos hablando, ¿sí? Entonces, a lo mejor su vida, a lo mejor no se bautizaron, a lo mejor no acudieron a una iglesia, pero porque fue un caso en particular, así. ¿De acuerdo? Pero para los que nos quedamos, sí tenemos la responsabilidad de congregarnos, tenemos la responsabilidad de tener una nueva vida que refleje que somos nacidos de nuevo. Amén. Entonces, eso es lo que no debemos de descuidar. Nuestra vida cristiana tiene que ser un reflejo directamente de lo que Dios ha hecho en nuestro corazón. Amén. En mi casa, a veces mi papá hacía comentarios, por decir algo. Esta persona estuvo a punto de morir en un accidente porque el carro quedó completamente destrozado. Lo sacaron de entre los restos, salió con algunos huesos rotos, estuvo en el hospital algunas 2-3 semanas. Todos lo consideraban, como los doctores ya no le daban esperanza, y al final salió caminando del hospital, bueno, después de un tiempo de recuperación. Y mi papá decía, nació de nuevo, ¿sí? Y no porque haya nacido de nuevo, sino porque Dios le dio una nueva oportunidad. Y si las personas eran inteligentes, que también en otros casos, yo manejaba un taxi cuando estaba en México, y no faltaba aquí la gente de Nueva Zelanda es muy responsable. No toma, si manejan, no toman. Pero no es así en mi país. Y siendo choferes, o sea, es decir, conductores de tiempo completo, profesionales supuestamente, yo conocí 2 o 3 choferes que les gustaba tomar y trabajar, y tomar mucho, o sea,
digamos, manejar en estado de ebriedad. Ya era básicamente un mal hábito, pero lo tenían. Y me tocó ver también a veces que personas tuvieron accidentes, del cual también se salvaron por la misericordia de Dios, y ver cómo esas personas, después de la vida nueva que Dios les dio, después no volvieron a tomar alcohol para nada. ¿Por qué? Porque a lo mejor, estoy hablando en el plano terrenal, a lo mejor no se volvieron cristianos, pero reconocieron que estaban desperdiciando su vida, que podían perderla en cualquier momento, y no volvieron a arriesgarse a que eso mismo les volviera a pasar otra vez. O sea, les comento, si hasta en el aspecto terrenal se puede ver los cambios, cuanto más en una persona que ha nacido de nuevo en el Espíritu. Amén. Debemos de estar atentos como nuevo nacimiento, como nueva persona que somos, nueva criatura, dice la Biblia. Debemos de cuidar nuestra salvación. ¿A qué se refiere? No porque se nos vaya a perder, ¿sí? No porque la salvación no se pierde. Si Dios te la dio, no te la va a quitar. Pero tenemos que cuidarla, es decir, tenemos que mantener una relación con Dios. Lo que les comentaba, desafortunadamente también es otro caso. Una personita que pasó al frente en una iglesia y le dijeron, ya eres nacida de nuevo, eres hija de Dios y todo. Salió de la iglesia y estaba feliz porque Dios la aceptó como hija, pero desafortunadamente nunca más se congregó. Y yo, sabiendo que ella necesita congregarse, yo le invitaba, ven, vamos a congregarte. Y llegó a venir un par de veces, pero decía, ay no, el hermano dijo tal cosa, no estoy de acuerdo. Entonces, no, le digo, es que no es el hermano, es que la palabra de Dios dice esto. Pero desafortunadamente su mente estaba tan contaminada, sus ojos no estaban abiertos completamente, su crecimiento espiritual no era tal, y ella se alejó. Yo sé que hay un momento para todos. Yo no digo que no va a ser salva, porque como les comento, si Dios ya nos dio ese momento para poder llegar al arrepentimiento, Dios va a seguir el procedimiento. Hay un tiempo diferente para todos. Hay quienes nacen de nuevo, aceptan a Jesucristo y a las pocas semanas ya están estudiando teología o están predicando. Y hay otras personas que su crecimiento es muy lento, muy lento, muy lento. Y me cuento también de ellos, porque yo a pesar de que me congrego y todo el tiempo, y bueno, me refiero a que trato de ser constante, a acudir a la iglesia, yo puedo ver que mi lucha contra el pecado aún es muy grande. Me cuesta mucho. Y el hecho de estar aquí, yo le doy gracias a Dios porque es un honor, es un privilegio, pero tengo a veces la inseguridad de que no soy como otras personas que con su vida tienen un testimonio impecable. No hablan mal, no se portan mal, todo mundo los reconoce como cristianos. O sea, sí, yo no niego que soy cristiano, pero a veces me cuesta, como yo digo, me excuso, tal vez es una excusa barata, tal vez, pero yo digo, es que es inglés y me cuesta trabajo, ¿sí? Pero no, debo de ser una luz en mi trabajo, en mi familia, en donde Dios me ponga, ¿sí? Entonces, eso es a lo que les comento. Es una lucha que es una carrera, como dice Pablo. Tenemos que comenzar la carrera y correr y nunca rendirse, porque es una carrera larga. A veces, si dice la palabra de Dios, si eres un hombre bueno, te va a bendecir con una vida larga. Entonces, y es una vida larga en la que tú vas a pasar de todo, porque la Biblia no te dice, en ninguna parte de la Biblia dice que una vez que recibes a Jesús, tu vida va a ser perfecta, o que vas a tener liquidez, o que nunca te vas a enfermar. No. Dios te deja que tú vivas todas las cosas que vas a vivir, porque todo eso está dentro de su plan de Dios en tu vida. Dice también la palabra de Dios que a los que Dios aman, todas las cosas les ayudan para bien.
¿Y qué son todas las cosas? Pues que a lo mejor te liquidan de tu trabajo, o no tienes trabajo, te enfermas, o tú pedías por la salud de tu familiar, de tu esposa, de tu hijo, y no se dieron las cosas. O sea, Dios conoce nuestro corazón y no nos va a dar una prueba más grande de lo que podamos resistir. Y Dios también está, como les comentaba, por medio de su Espíritu Santo es el consolador. Si tenemos alguna prueba, alguna dificultad, alguna necesidad, pedimos a Dios. Y cuando pedimos, inmediatamente cuando terminamos de orar, ¿qué se siente, hermanos? Si ya lo han hecho, se siente una paz. No ha cambiado nada. Apenas le pediste, Señor, ayúdame, dame un trabajo. No tienes el trabajo ya, pero ya tienes la paz. Señor, ayúdame, sáname, cambia. Yo recuerdo cuando estaba aquí solito, me refiero, yo llegué aquí a Nueva Zelanda sin familia, sin amigos y sin hablar inglés, entonces estaba completamente aislado. Entonces yo me sentía completamente solo porque todavía no conocía ni al pastor, a nadie. Entonces fueron como 1 año y medio que yo estuve pidiendo a Dios, Señor, ayúdame, fortaléceme, dame fuerza para que yo pueda aguantar, porque mi familia es una familia muy amorosa. Yo era el hijo más pequeño, y cuando yo hablaba con ellos para saludarle me decían, no, ya que haces allá, regrésate, vete, acá te queremos mucho, te extrañamos. Pero yo no me quería ir a México porque me enamoré de Nueva Zelanda, me gustaba la gente que es cálida, me gusta que obviamente, ahorita hablaba la hermana también que estaba coordinando, la hermana que mencionó, pobreza extrema. Yo viví pobreza extrema. Y yo digo, yo no quiero que mis hijos vivan una pobreza extrema. Si yo me voy a México, no tenía hijos todavía, pero yo decía, si me regreso a México, mis hijos van a vivir lo que yo viví. Y yo estoy viviendo aquí otra realidad diferente. Siendo yo la misma persona, ya estaba viviendo una realidad completamente diferente. Y esa vida era la que yo quería. O sea, yo le decía a Dios, ayúdame a ser fuerte para permanecer aquí por mis hijos, por mi familia. Y yo no tenía ni amigas, ni novia, ni nada. Y una vez que yo pedía a Dios, Dios me daba ya la tranquilidad, la seguridad. Entonces digo, no hay ni por dónde nosotros sentirnos mal, porque tenemos al Consolador, que es el Espíritu Santo. Aunque la situación no cambie, porque les digo, fue 1 año y medio y noche con noche me sentía mal, después de orar me sentía bien, pero como humano, mi mente me bombardeaba con pensamientos, con inseguridades, con todo lo que te hace sentir triste. Y cada noche llegaba yo, Señor, ayúdame, y Dios me daba paz. Desafortunadamente, el ser humano somos así, no estamos a veces confiando completamente en Dios. Pero bueno, esto es lo que les quiero comentar. Es algo bien bonito cuando tenemos una relación con Dios. O sea, son las cosas que tenemos que hacer. Si ya somos nacidos de nuevo, tenemos una nueva vida en Cristo, ¿no? No debemos de descuidar nuestra salvación para nada. Mantener una buena relación con Dios. Esto es orando, esto es pidiendo y confiando en Él. Una comunión con la iglesia, lo que les comentaba. No podemos, me gustó la frase que dijo el hermano. No somos... somos una familia. No puede haber un hijo de Dios apartado de la iglesia, porque algo anda mal ahí. Les comento, sí hay los casos, pero va a llegar un momento en que Dios va a traer a su ovejita perdida, dice la palabra de Dios. Las 99 las dejó ahí en el abismo, pero se fue a buscar a aquella que estaba perdida. No es el momento que está ahorita aquí, pero va a llegar, ¿sí? Pero desafortunadamente, si a veces creemos, no, es que yo tengo una buena relación con Dios, yo y Dios nos hablamos bien y todo, pero es que no voy a la iglesia porque se roban los diezmos, porque todos son hipócritas, porque también he escuchado así, que gente que dice, yo no voy a la iglesia porque todos son pecadores, ¿a qué vas a hacer de tonto? No, es que no vas, vamos a luchar para que Dios cambie nuestras vidas. Yo reconozco, por eso les digo, a mí me preocupa siempre pararme aquí porque reconozco mi situación pecadora. Digo, ¿cómo un pecador puede pararse enfrente del pueblo de Dios? Pero por eso le digo a Dios, Señor, ayúdame a que seas tú hablando, porque nada bueno hay en mí. De hecho, cuando Jesús estaba predicando, decía, hagan lo que dicen ellos,
pero no hagan lo que ellos hacen. O sea, se refería a los que hablaban de Dios, que hiciéramos lo que escuchábamos, porque es la palabra de Dios, pero que no hiciéramos lo que ellos hacen, porque son sus propios deseos de la carne, sus propios malos ejemplos. Entonces, hermanos, yo les recomiendo igual. Hagan lo que escuchan, la palabra de Dios, pero si me ven que estoy haciendo algo que no se ve bonito, no lo hagan. Es más, díganme, ¿saben qué, hermano? Deberías de cambiar esto, porque también se aceptan. Dice la palabra de Dios que nosotros somos un cuerpo para ayudarnos, para reprendernos, o sea, para fortalecernos, ¿verdad? Entonces, bueno, tener comunión con la iglesia, obedientes, ser obedientes al Señor. Porque a veces decimos, sí, Jesús es el Señor, pero como decía el pastor, yo llevo aquí mi vida, yo la manejo, y Dios es el copiloto. Si algo me sale mal, ahí lo mando que abra la reja, que quite la piedra que está en el camino. No es así. Dios debe ser el conductor y yo voy detrás de Él. Entonces, eso es otra cosa, sobre todo cuidar nuestro testimonio, porque tanto en nuestro hogar, como en sitios públicos, en la calle, y más aún, nunca olvidarnos de que Dios está con nosotros en todo tiempo. Cuando estoy yo solito en mi casa, digo, ay, aquí no debo de cuidarme. También porque ahí está Dios. Y a Dios no lo podemos engañar. Bueno, Efesios nos habla de que Dios nos proporcionó el plan de salvación perfecto, completo. Pero también nos alerta de que nuestra fe, si es genuina, debe reflejarse directamente con nuestras obras. Para no autoengañarnos, que es lo que a veces el ser humano hace. Creemos que estamos bien, pero nos engañamos solitos. Si yo digo que no he pecado, ¿qué dice la Biblia? Que soy mentiroso, ¿verdad? Porque la Biblia dice que todos somos pecadores. Y que cuando Jesús murió por mis pecados pasados, presentes y futuros. Yo le puse, no, pero yo no voy a pecar en el futuro. Pero no es cierto. Dios sabe que voy a pecar en el futuro. Entonces, ahí aplica. Y aplica para mí y para todos nosotros. Entonces, hay que tener cuidado porque Dios es nuestro creador y creador de todas las cosas. Él conoce nuestra naturaleza, conoce nuestro corazón incluso mejor que nosotros. Todas las tentaciones que vamos a cruzar en este camino, en esta vida. Y también sabe que este mundo es opuesto a su palabra. Él dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y sin embargo, yo lo que les comento, en México hay un muy mal dicho que algunos creen, el que no tranza no avanza. Hacer una tranza es una mala jugada. Hacer una mala jugada no hace bien a tu prójimo, ¿verdad? Entonces, a lo mejor te hace bien a ti, pero a tu prójimo no le hace bien. Eso es opuesto a lo que dice la Biblia. Entonces, son las cosas que a veces el mundo toma como normales. Ah, pero si todos roban. Sí, o sea, los políticos, tú dices, ¿por quién vas a votar? Hablando de política, ¿por quién vas a votar? Ay, no, por quien sea todos roban. O sea, ya lo ven como normal, pero no debería de ser así, ¿verdad? Y lo mismo, el influyentismo, a lo mejor no es un político, a lo mejor es el director de la escuela, el jefe de la policía, pero sabes que está bien parado, o sea, es que tiene un puesto alto. Entonces, a veces el ser humano trata de ser complaciente y voy a darle un regalito, voy a portarme bien delante de él para ver cómo me va. Pero no es así como la Biblia nos manda a vivir. Inclusive me encanta porque en las jerarquías de Dios dice la Biblia que el que quiera ser el más grande tiene que ser el más pequeño. ¿Sí? O sea, es decir, imagínate que en lugar de que yo diga, hablando de mi trabajo, por ejemplo, en lugar de que yo diga, voy a quedar bien porque ahí está mi jefe, que vea que estoy trabajando bien, va a ser al revés. Ahí está el conserje. Voy a trabajar bien para que vea el conserje que me porto bien. ¿Cómo estamos? Es un poco irónico, ¿no? Contradictorio. Pero en el aspecto espiritual es así. Nosotros lo vimos, Jesús lavó los pies de sus discípulos. O sea, siendo el rey,
siendo Dios, no subestimó el hecho de ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, y vino a humillarse para morir en la muerte de cruz. O sea, porque también su muerte por tu pecado, por mi pecado, es algo que debemos de agradecer continuamente. Y bueno, debemos de ser siempre agradecidos. Yo tengo un problema que cuando era tal vez niño nunca aprendí a decir gracias, pero ahora que veo las cosas que Dios hizo por mí, yo le doy muchas gracias a Dios. Cada día, aunque a veces se me olvida, pero digo, trato de que sea cada día, le doy muchas gracias a Dios por el hecho de despertar. Porque a veces lo vemos normal, ay, sí, nos vemos mañana. Ah, no, en una semana nos vemos. El viernes voy a tu casa. Pero todo eso no depende de mí, depende de la misericordia de Dios, ¿sí? Gracias a la misericordia de Dios, tú te levantaste hoy. Gracias a la misericordia de Dios, tú puedes respirar hoy. A lo mejor no tienes empleo, a lo mejor no puedes caminar, como el caso de tu nena que ahorita está caminando, está batallando, pero gracias a Dios está con vida, ¿no es así? ¿No es algo importante que agradecerle a Dios? Entonces, trato yo de cada día, yo le doy muchas gracias a Dios por mi esposa, porque yo le pedí ese tiempo, 1 año y medio, que para mí fue bien difícil. No, yo digo no. No se me va a olvidar. Perdón. Dice también la palabra de Dios, Él nos proporciona su palabra, o es que su palabra es una guía para nosotros, para poder vivir una vida que demuestre que somos hijos de Dios, una vida que demuestre que somos nuevas criaturas. Y si nos apegamos y nos aferramos bien a esa palabra, vamos a entender siempre cuál es su propósito en nuestra vida, por qué estamos viviendo cada situación. A lo mejor no la vamos a entender completamente, pero la vamos a entender mucho mejor que personas que están fuera. Porque también yo he escuchado personas, no, yo estoy enojado con Dios, ¿por qué? Ah, porque cuando yo era chico mi papá murió y desde entonces yo ya no quiero saber nada de Dios. Es muy triste, también mi papá murió cuando yo era niño, pero Dios me dio eso de conocerlo, o sea, Dios me dio la oportunidad de conocerlo y no tener un mal sentimiento, sino entender que es la voluntad de Dios, que cosas así pasan y no es un castigo de Dios, no es porque seas malo ni porque Dios es malo, sino porque son cosas que tienen que pasar a veces. Entonces, bueno, me gustaría que, ya leyéramos la palabra de Dios, que es Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en su fuerza poderosa, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el celo por anunciar el evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe para que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orad en todo tiempo, con toda oración y ruego en el Espíritu, y velad en ello con toda perseverancia y súplica por los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por lo cual soy embajador en cadenas y con denuedo hable de él como debo hablar. Amén y amén. Gloria a Dios. Gracias, hermano. Ya ven lo que les comentaba, Dios nos proporciona el plan de salvación perfecto, y para los que nos quedamos a vivir una vida nueva, entonces aquí están las instrucciones, porque ciertamente vamos a pasar dificultad, vamos a
pasar por la pérdida de alguien querido, vamos a pasar por enfermedad, sea nuestra, sea de algún ser querido también, o dificultades económicas, o situaciones difíciles, ¿sí? Pero Dios no nos deja a nuestra suerte. Dios está con nosotros en todo momento. En el versículo 10, Dios nos dice, nos manda, nos exhorta a cimentarnos en Dios, o sea, cimentarnos en Él y enfocarnos en el poder de su grandeza. Saben que Dios es creador de todas las cosas, de todo lo que podemos ver, inclusive la Biblia dice, incluso hasta de lo que no podemos ver, también eso lo hizo Dios. El versículo 11 dice que debemos protegernos con la armadura de Dios para permanecer firmes contra todas las incitaciones del enemigo, ¿sí? En nuestra vida cristiana no significa que ya vamos a tener una vida sin preocupación de pecar. Al contrario, es una lucha de día a día de no pecar. Pero dice, ¿cuál es el secreto? Protegiéndonos con la armadura de Dios. A mí también desde pequeño me han gustado mucho las películas de batallas. Y me he informado también como una armadura, como dices, ay, está pesada, no te vas a poder mover y todo, pero es increíble que en ese tiempo que se usaban las armaduras eran tipo ergonómicas, o sea, a pesar de que te cubrían tu pie, tenías movilidad para tu pie, o sea, tenían pliegues para que tú pudieras caminar y tu pie estaba protegido. Algunos puntos que la armadura no te cubre, por ejemplo, era pues la cara, por ejemplo, pero digo, para ese tiempo las armaduras son fuertes, resistentes. Hoy en día la policía usa chalecos antibalas y sí te soportan pistolas de alto calibre y todo, pero todo el cuerpo está descubierto, o sea, un brazo, una pierna, la cara otra vez. Entonces la armadura te cubría completamente. Entonces, si nosotros nos protegemos con la armadura de Dios, o sea, es decir, vamos a estar protegidos completos. Nada más vamos a tener la carita para que vean quién es. Ahí va el Dani, ahí va. Pero estamos protegidos, está todo cubierto por Dios, ¿verdad? Entonces, así vamos a poder combatir toda la tentación que el enemigo tiene, porque vamos a tener tentación todo el tiempo. El versículo 12 nos explica que nuestra lucha no es en el plano terrenal o en el plano humano. No es que vamos es que el vecino no me quiere y ese es mi problema. No. Vamos a tener luchas grandes. Él se refiere a luchas en un plano espiritual. A fuerzas que él describe como principados, potestades, gobernadores del mal en esta actualidad, contra huestes de maldad de las regiones celestes. O sea, estamos hablando que no estamos al uno, o sea, no estamos en igualdad de condiciones, porque si es un humano contra otro humano, es pareja la cosa, digámoslo así. Pero si yo me voy a enfrentar a alguien fuerte, un físico-culturista, yo no tengo ninguna opción o ninguna... mi probabilidad de perder es muy grande porque él me aventaja en fuerza. Pero en este aspecto, estamos hablando humano a humano, se dice es igual. Pero la Biblia nos advierte que es en un plano espiritual, ¿sí? Contra principados, potestades, o sea, ya tienen otras capacidades que el humano no tiene. Tienen conocimientos que el humano no tiene. Entonces, nuestra lucha en el aspecto espiritual no es justa. Si les comentaba, a veces siendo justa, se puede mostrar injusta. Ahora, del aspecto espiritual al aspecto humano hay una gran desventaja, ¿verdad? Pero eso es lo que debemos de tomar en cuenta, que nuestra lucha no es con alguien igual. O sea, también para que no lo tomemos personal. A veces decimos, es que mi hermano me hizo esto. Pero no fue tu hermano, fue que a lo mejor dejó que el enemigo dejó en un momento descuidada su guardia y el enemigo actuó por medio de él. O sea, ni siquiera fue nuestro hermano.
no es carne ni sangre, es algo más allá. ¿Estamos de acuerdo? Entonces es ahí donde Dios nos advierte que no es fácil la vida cristiana, pero no es imposible. Él es nuestra fuerza, nuestra fortaleza. El versículo 13 dice, si nos cubrimos con la armadura de Dios otra vez, dice, podemos soportar el día de la prueba. Y aún cuando se supere la prueba, permanecer fuertes. No es que ya pasó la prueba, ya me quedé todo herido, ya no puedo moverme, no, o sea, pasaste la prueba y la pasaste y estás firme, porque estás protegido por el Señor. Tus luchas no son tuyas, Dios las está peleando por ti, tú estás intacto si seguimos la palabra de Dios. Entonces, cualquiera que sea tu necesidad, hermano, no pienses que estás solo. Cualquiera que sea tu necesidad, nunca pienses que estás solo. Dios está contigo, Dios tiene el control de todo. Dios es el creador de todas las cosas y no va a permitir que nada malo te pase. Va a permitir cosas difíciles en tu vida, pero nada que sea más fuerte que tú. Eso es a lo que me refiero. Una vez también, bueno, a mí me gustaba, siempre me gusta, pues, yo lo reconozco porque es la palabra de Dios, dice, nada que entre por la boca del hombre le da daño. Lo que hace daño es lo que sale de la boca del hombre. Y yo siempre le daba gracias, le doy gracias a Dios, pero mi punto es, después les explico, ahorita les explico en un momento porque es un poco confuso ahora para mí. Porque igual había veces que, es decir, la comida ya tenía una semana en el refrigerador y yo les decía, dámela. Y yo oraba por mis alimentos y decía, Señor, bendice los alimentos porque tú me los diste. Y me decían, oye, pero ya tiene una semana. Y yo les decía, nada que entra por la boca del hombre le hará daño. Sí, pero es que es eso, porque les voy a decir una cosa, no les voy a decir que nunca me enfermé del estómago, sí, pero eso es algo normal, eso no me destruyó, o sea, es un dolor, como cuando estoy caminando y me pego en el dedito chiquito, ¡ay! Duele horrible, ¿no? Cuando están caminando descalzos y se pegan en el dedito chiquito, ¿cómo duele? Pero eso no te destruye, ¿verdad? O sea, es un dolor normal, y vaya que es fuerte, pero es un dolor normal. Entonces eso es lo que les digo. A mí me dijeron, ya no digas eso porque si comes veneno. Le digo, no, ves que no estoy comiendo veneno. O sea, le estoy dando gracias a Dios porque estoy comiendo la comida que está en mi mesa, está en mi refrigerador. O sea, tal vez algunas personas dicen, no, yo solamente la de hoy, ni la de ayer quiero comer. Yo sí me como la comida viejita. Y lo que me pasa a veces es que me enfermo del estómago, pero les digo, es algo normal en el ser humano. ¿Quién no se ha enfermado del estómago, verdad? Entonces, por eso digo ya hoy en día ya digo ya, eso no voy a decir, nada que entre por la boca del hombre le hará daño, pero no porque yo no lo crea, sino porque otras personas no lo creen. Entonces, yo sí lo creo, pero ya no lo digo. Entonces, es algo curioso. El versículo 14 dice, permanecer firmes con el cinturón de la verdad, vestidos con la coraza de justicia de Dios. Dice la palabra de Dios que la verdad nos hará libres. Entonces, nuestro cinturón debe ser la verdad, siempre caminar con la verdad. Y vestidos con la coraza de Dios, la justicia de Dios. A veces nosotros no podemos entender como humanos cuál es la justicia de Dios, porque sería justo pónganse a pensar, en el plano humano, envía a un justo para morir por un injusto. ¿Eso es justo en el plano humano? No, ¿verdad? Pero la justicia de Dios es diferente. Él no envió a una persona X, Él envió a su Hijo justo para morir por todos nosotros que fuimos injustos, que somos injustos. Entonces, es verdaderamente difícil en el plano humano o carnal comprender la justicia de Dios. Porque creemos que en el mundo se nos enseñó que es justo. Si yo trabajo una hora, se me paga una hora. Si trabajas 2 horas, se te paga 2 horas. Pero ¿qué dice la parábola de aquel hombre que salió a buscar trabajadores y salió en la primera hora de la mañana y les ofrecía un talento? O sea, una cantidad, no recuerdo exactamente, pero les ofrecía una cantidad
y se llevó a algunos. Regresó 3 horas después y les ofreció la misma cantidad y se llevó a otros, y regresó otras 3 horas después y se llevó a otros, y después una tercera vez regresó y se llevó a otros ofreciéndoles el mismo pago. Y después les dijo, acérquense, ya les voy a pagar, pero acérquense los que llegaron hasta el último, les voy a pagar primero. Les pagó su pago acordado. Y así, y después los que llegaron primero, como no les habían pagado, iban al último, ellos esperaban que les pagaran doble o triple. Pero no fue así. La justicia de Dios, te pago lo que te prometí. ¿Estoy haciendo algo malo? No es así, ¿verdad? Pero en el plano humano, ¿qué decimos? Ay, no, yo trabajé más. ¿Cierto o no? Yo trabajé más, yo me merezco más. Y si no, y si me quedo con lo mismo, entonces estamos inconformes, queremos que le quiten a él lo que ya le di, lo que no merece. ¿Entienden cómo es la justicia del hombre? Pero la Biblia dice, vestidos con la coraza de justicia de Dios. ¿Sí? O sea, tenemos que enfocarnos cómo piensa Dios, cuál es la justicia de Dios. No mi justicia, no la justicia del hombre, ni la del gobierno, ni la del vecino. La justicia de Dios. Dice el versículo 15, calzando el evangelio de la paz. O sea, estando firmes. Bueno, yo no sé, pero yo sí soy, dicen mis hermanos, eres muy llorón. Porque yo no sé andar descalzo. Yo viví en un lugar donde no había pavimento ni nada. Se puede decir en el campo, como le llaman aquí en Nueva Zelanda, countryside. O sea, en las orillas, no en la ciudad, sino en las orillas. No había pavimento, no había carreteras, o sea, era como camino nada más. Y yo tenía vecinitos, amiguitos, que andaban ahí descalzos caminando por todos lados. Había veces que había piedras o espinas o pedazos de troncos, o sea, el piso no es así como la alfombra de suavecito. En el campo el piso es agresivo, y caminaban, corrían y todo. Yo me quitaba el zapato un segundito y pisaba, aunque sea con calcetines. Yo no podía caminar, yo tenía que andar viendo qué piso antes de caminar. Y yo nunca me acostumbré a caminar descalzo. Y si teníamos que hacer algo, otras personas, o sea, cargar algo pesado, lo que sea, otras personas lo andaban descalzos. Pero yo les decía, no, espérame, déjame, pongo mis zapatos y entonces ya estamos al mismo nivel. Y lo mismo dice aquí, calzando el evangelio de la paz. Y yo lo puedo vivir porque yo sin zapatos no puedo caminar, no puedo correr. Entonces, lo mismo, imagínense que es calzar el evangelio de la paz. Sin el evangelio de la paz no vamos a llegar a ningún lado. No vamos a poder dar el paso siguiente, vamos a estar tambaleándonos, vamos a estar intentando caminar, pero no avanzamos. Entonces, el número 16 dice, portando el escudo de la fe, el cual es impenetrable contra los ataques del enemigo. Impenetrable, o sea, ahí sí nada va a pasar. Nada más hay que saber usarlo. Un escudo no hace mucho si lo dejamos a un lado de nosotros. O si lo tenemos, pero no lo sabemos usar para protegernos. Mi hijo, ahorita que veníamos en el auto y el sol estaba dando de lado. Y mi hijo se tapó con su mochila, el que no le diera el sol en la cara. Y como vimos una película del pasado, le digo, ¿qué hubieras hecho si hubieras nacido en otra época? Por ejemplo, en la época de los espartanos, donde no había casas, ni autos, ni nada que te protegieras. Es más, si hubiera sido un soldado, o sea, pues me cubro con mi escudo. Pues sí es cierto, ¿no? O sea, hay que saber cómo hacer las cosas. O sea, para algo está el escudo, no está de adorno. Si algo te molesta, pues cúbrete, no hay nada malo en eso. Entonces, así, o sea, nosotros vamos a portar el escudo de la fe. Pero no para que sea un adorno en nuestro atuendo, sino para protegernos. El enemigo está, dice la Biblia, que está como león rugiente buscando a quien devorar. Tú vas a tener tu escudo, es impenetrable. ¿Correcto? Entonces, bueno, vamos a seguir. El versículo 17 dice, con el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. O sea, no debemos olvidarnos que tenemos una salvación ya asegurada, que la batalla ya está ganada, y no fue mi batalla, ni tu batalla. La batalla la luchó Cristo, la ganó Cristo en la cruz. Ya nosotros solamente tenemos que reclamar esa victoria. O sea, nunca olvidarnos que tenemos la salvación,
Y también tenemos la palabra, la espada, que es el espíritu. Porque el enemigo nos va a atacar. Incluso cuando Jesús estaba ayunando en el desierto, el enemigo lo atacó. ¿Y con qué lo atacó? Con la palabra de Dios. Pero Jesús con la misma palabra le respondió. Así está escrito, le dijo. O sea, el enemigo le dijo, ¿no está escrito esto? Y luego le dijo, sí, pero también está escrito esto, ¿verdad? Entonces, no, la espada tampoco es solo un adorno. La palabra de Dios es una herramienta que nosotros tenemos contra los ataques del enemigo. A mí me sucedía mucho, que incluso por mucho tiempo yo no quería predicar, porque yo decía, yo no puedo predicar porque yo soy pecador. Incluso llegué a sentirme como que no estaba en la cobertura de Dios. Pero leyendo la palabra descubrí que sí estoy en la cobertura de Dios, que todos pecamos. Y el enemigo gana terreno cuando le creemos. ¿Sí? Si el enemigo te dice, tú ya pecaste, tú no sirves, entonces tú te haces a un lado. Pero sí pequé, pero dice la palabra de Dios, 7 veces cae el justo y 7 veces Dios lo levanta con amor. Amén. Y también dice que si peco, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Entonces, aquí quiero llegar, que no lo voy a volver a dejar que me ataque de esa manera, porque no soy pecador. Bueno, sí soy pecador, pero el pecado ya no se enseñorea más de mí. ¿Sí? Dios me dio libertad. Imagínense la libertad de Dios, es así. Estás en la prisión, estás encerrado, estás buscando salir. Quieres salir desesperadamente, pero no puedes porque aquí está la pared, la ventana que tiene barrotes, la pared que es sólida de piedra, no sé, y los barrotes al frente en la puerta. No hay forma de salir. Hay un candado asegurando la puerta por donde tú entraste, pero esa puerta no tienes acceso a abrir esa puerta. Pues estamos esclavos, ¿no? Pero si Dios nos libra, Él abre la puerta. ¿Sí? ¿Qué harías tú si estuvieras esclavizado y de momento alguien te abre la puerta? ¿Qué hacemos? Por lógica que salimos, ¿verdad? Porque queremos estar afuera, salimos. Es así lo que sucede. Pero muchas veces si le creemos al enemigo, nos vamos a quedar ahí, dentro de esa prisión de la cual Dios ya nos liberó. Entonces tenemos que salir y reclamar esa victoria que es la salvación. Y si el enemigo te dice, no eres digno, la palabra de Dios es la espada para luchar contra el enemigo. Amén. El versículo 18 nos enfatiza que oremos continuamente. También la Biblia dice orar sin cesar, en otro versículo, pero aquí dice el versículo 18, oremos continuamente suplicándole al Espíritu, velando, perseverando y también suplicando por todos los hermanos en la fe. Por todos, porque la lucha no solamente es mía. Yo sé que tú tienes tu lucha, mi esposa tiene su lucha, mis hijos, mis vecinos o ustedes hermanos también tienen sus propias luchas. Entonces, si yo le pido a Dios fortaleza para mí, debo acordarme que también ustedes o todos nosotros necesitamos fortaleza. Amén. Todos debemos de orar los unos por los otros. Dice la palabra en el 19, y también por mí. Bueno, él está hablando, es Pablo, ¿verdad? Pero bueno, también por todo aquel que comparte la palabra, para que su boca sea guiada por el Espíritu, para revelar el valor del misterio, para revelar con valor el misterio del Evangelio. ¿Por qué con valor? Porque a veces, en el 19 dice que por este mismo Evangelio, aún hoy en día actualmente, hay quienes son perseguidos, ¿sí? Entonces, ellos tenemos que orar también por ellos para que tengan el valor de levantarse y seguir predicando o de mantenerse fuertes. A lo mejor no pueden predicar por si están aislados o si están encorralados en algún lugar. No van a predicar a nadie más, pero ellos vamos a pedir para que también ellos se mantengan firmes en la fe, tal como agrada a Dios, tal como debe de ser, ¿no es así? Entonces, esto es la palabra de Dios, lo que es Efesios del 6 al 20, Efesios 6 del 10 al 20, perdón hermanos. Y
¿Qué es lo que debemos de hacer? Bueno, pues protegernos con la armadura de Dios, que es impenetrable para los ataques del enemigo. Como conclusión para los niños también, bueno, porque a veces ahorita nosotros grandes ya entendemos bien, pero hay pequeñitos todavía aquí que, bueno, trato siempre de ayudarles, pero ahorita estoy aquí, entonces, bueno, les ayudo desde acá. Como conclusión para los niños es, si tuvimos un nuevo nacimiento, pero si esto fue genuino, debe reflejarse directamente con nuestras obras, en nuestra vida diaria. Si no es así, si nuestras obras no reflejan ese nuevo nacimiento, debemos reflexionar si realmente estamos confiando en Dios. Y buscar siempre esa reconciliación. Dios es paciente. Dios dice en su palabra, su misericordia se renueva cada día. Si no lo hice hoy, pedirle perdón a Dios y pedirle por la mañana que te ayude a superar el día a día, que te ayude a superar la tentación. Y confiar en que Dios ya ganó, que Jesús ya ganó la victoria sobre el enemigo. El enemigo ya está vencido, él lo único que quiere es confundirnos. El enemigo ya está vencido. Debemos de mantenernos cubiertos con la armadura de Dios para que el enemigo no pueda ganar ni un pedacito del lugar. Amén. Entonces debemos de protegernos porque la armadura de Dios es impenetrable. Amén. Bueno, pues esta es la prédica de Efesios 6 del 10 al 20, perdón. Efesios es muy bonito, me gustó Efesios y es muy completo. Para los que no lo hayan leído, les sugiero que lo lean. Es muy completo el libro de Efesios y me gustó mucho también. Bueno, gracias hermanos.